Muy buenas tardes. ¿Cómo están, queridos hermanos? Aquí nuevamente expectante en este día de poder tener palabra de Dios. Ante todo queremos darles un saludo, abrazarles en el Señor y seguir orando en estos tiempos difíciles para que a través del amor de Dios podamos seguir sosteniéndonos a través de su gracia. Quisiera arrancar en este día con una oración, así que si tú me quieres acompañar, le sería muy importante para mi vida, para que Dios, a través de la gracia, de su gracia, podamos hoy escuchar y aprender de la palabra de Dios. Papá, te damos gracias en el nombre de Jesús, primeramente por nuestra vida, y queremos orar para que hoy puedas traer iluminación a la palabra de Dios y que puedas tocar hoy a cada uno de los corazones, Señor, de tus hijos que están en sus hogares. Queremos extender esta oración, Señor, para que tu santa palabra pueda ser una palabra de edificarnos y a través de tu amor poder, Señor, solidificar nuestra fe en tu santa palabra. Señor, bendecimos a cada uno de nuestros hermanos que están en distintos lugares y declaramos a través de la fe, Señor, que somos más que vencedores. Te damos gracias, papá, por esta transmisión en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, la mayoría de nosotros sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles. Acá en la República Argentina llevamos 26 días de cuarentena y más allá que no nos podemos congregar en nuestras iglesias, hacer las reuniones y todas las actividades que permanentemente hacemos semana tras semana, en mi caso yo he seguido pastoreando, sigo trabajando para el Señor en el cuidado, en la protección, en la guía de las ovejas del Señor, de las personas que pertenecen a la iglesia Cielos Abiertos. Y hemos observado ya que hay muchísimos casos de muchos hermanos que han entrado en una situación de cómo empezar a bajar la guardia, y hasta por ahí, si nosotros lo vemos de una manera lógica, y hasta por ahí puede ser entendible, porque hay situaciones apremiantes, por ejemplo, el tema de la pandemia, el tema de las enfermedades. De alguna manera también, queridos hermanos, hay muchísimas familias que ya están padeciendo situaciones económicas, y también uno de los grandes problemas que hoy estamos teniendo dentro aún de las iglesias es las relaciones, las convivencias dentro de los hogares. Por eso el Señor ha puesto muy fuertemente en este día traerte una palabra para animarte, para que nosotros podamos volver a la fuente, queridos hermanos, y sobre todo no depender de una actividad de la iglesia, sino que verdaderamente tenemos que aprender en estos tiempos difíciles, en estos últimos tiempos donde las escrituras nos enseñan, de saber incrementar y tener momentos de calidad con nuestro Señor Jesucristo. De alguna manera poder sacarnos todos los pensamientos de mal, todas aquellas cosas que están en nuestro corazón. Hasta por ahí muchos de los cristianos están siendo tentados con diversidades de pensamientos, de diversidades de acciones. Y lo bueno es, queridos hermanos, es que nada nos puede separar del amor de Dios. Y cuando estaba preparando esta palabra en el día de ayer y en el día de hoy, pensando y meditando, me di cuenta que también nosotros tenemos algunas enseñanzas bíblicas de algunas personas que fueron usadas muy grandemente por Dios y que cuando fueron coartados de su libertad de trabajar para el Señor, comenzaron las dudas. Y uno es Juan el Bautista. Fíjense en que Juan el Bautista se cree que ha sido el profeta más grande que hubo aquí en la tierra, donde este varón de Dios fue entrenado por Dios, fue dirigido por Dios, fue lleno del Espíritu Santo para una obra tan especial como preparar el camino del Señor. Juan el Bautista comenzó a tener un ministerio
impresionante, lleno de gracia. Estaba empoderado con un poder de Dios sobrenatural, donde a través de su predicación muchísimas personas empezaron a escucharlos. Sabemos que Juan el Bautista fue aquella persona que le preparó el camino al Señor, al Mesías, Jesús de Nazaret. Fue aquella persona que pudo ver con los ojos espirituales que Jesús era el Mesías. Pero cuando termina su ministerio, su trabajo aquí en la tierra, sucedió un hecho muy importante que nos puede ayudar a cada uno de nosotros, queridos hermanos, en este tiempo en lo cual muchas veces nos sentimos encerrados y en cuarentena. ¿Qué le sucedió a Juan el Bautista? Por una mala decisión de acusar a uno de los reyes, llamado Herodes, de hacerle una acusación pública, soltaron un juicio sobre él a través de artimañas demoníacas, sabemos, porque a Juan el Bautista era una persona que respetaban mucho el pueblo de Israel, pero estaban buscando la oportunidad de que él se equivocase para poder terminar con su vida y sobre todo con el ministerio que Dios le había dado. Casi todos nosotros sabemos que él empezó a acusar al rey Herodes, que andaba con la esposa de su hermano, y en una de esas fiestas paganas que estaba acostumbrado el pueblo de Israel a hacer, una señorita que danzó delante del rey y fue seducido por este rey. Y dice que el rey le hizo una promesa, un pacto, que le pidiese lo que quisiese, que él se lo iba a entregar. Como la mayoría de nosotros sabemos, dice que la mamá de esta muchacha le pidió la cabeza de Juan el Bautista y él fue sentenciado a muerte, puesto en una cárcel, allí por una mala decisión de andar acusando a las personas. Pero no quiero centrarme en ese hecho. Lo que yo me quiero centrar en el momento que en el Juan el Bautista estuvo en cárcel. Tal vez hoy vos te sentís en la cárcel, donde hemos perdido la libertad de poder salir de nuestro hogar, de tener nuestras actividades dentro de la iglesia. Queridos hermanos, de convivir mucho más tiempo en el encierro. Y muchas veces, queridos hermanos, estas situaciones que hoy estamos viviendo, la mayoría del mundo, y sobre todo nosotros los cristianos, podemos empezar a abrir puertas de tentaciones en el cual el enemigo puede llegar a aprovechar simplemente para que empecemos a dudar y para que nuestra fe comience a menguar. Fíjense en que Juan el Bautista, cuando estaba encerrado, se llenó de dudas y abrió una puerta de la tentación. Y cuentan los evangelios que mandó 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el Mesías. La pregunta es, sería ilógico lo que Juan el Bautista hizo en ese momento, porque él había recibido una revelación directa de nuestro Padre y del Espíritu Santo en la preparación, había recibido directivas cómo tenía que predicar, recibió un evangelio del reino, sobre todo en una doctrina del arrepentimiento, escuchó la voz del Padre, vio cómo descendió el Espíritu Santo. Sin embargo, en el momento en el cual él estaba encerrado, comenzó a dudar. Y sobre todo comenzó a dudar en algo gravísimo: si Cristo era el Mesías. Empezó a dudar del señorío de Cristo. Y la pregunta es, y la reflexión es para esta noche: ¿podemos empezar a dudar en este tiempo de encierro? Y yo le diría que sí. Por eso tenemos que estar muy atentos, queridos hermanos, a no caer en tentación, a no comenzar a abrir puertas en el cual hagan que el señorío de Cristo se empiece a desintegrar de nuestra vida. Que el señorío de Cristo empiece a dejarse de lado y que nosotros empecemos a dar frutos de que todo lo que hemos hecho hasta hoy ha sido simplemente por actividades de la iglesia. Queridos hermanos, yo te desafío a todos aquellos que escuchan la palabra de Dios, que verdaderamente han solidificado su vida en Cristo Jesús. Este es el tiempo de creer y afirmar nuestra fe.
Y sobre todo, queridos hermanos, que simplemente hoy estamos llevando una prueba en el cual no podemos congregarnos, tener actividades en la iglesia y hasta por ahí una prueba económica. Pero ¿qué va a ser de nosotros el día que nos comiencen a perseguir? Donde con nuestra propia vida vamos a tener que profesar la fe en Jesucristo. Por eso yo quiero enseñarte a través del Espíritu Santo, querido hermano, a través de la gracia de Dios, es que no dudes, que no entres en tentación, que no le demos lugar al enemigo para que tome control de nuestra mente, de nuestra voluntad y comencemos a regresar hacia atrás, queridos hermanos. Por eso en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 41, el mismo Señor trae esta palabra para su iglesia donde nos dice, velad y orad. ¿Saben lo que significa la palabra velar? Estar atentos. En una forma Jesús estaba enseñando, no le den lugar al diablo. Manténganse siempre con la llama encendida. Manténganse siempre con el fuego, con la luz del Espíritu Santo. Velar significa no darle lugar a las tinieblas. Por eso desde aquí yo como pastor, como tu pastor, reprende a las tinieblas. Échala fuera. Si Juan el Bautista, recibiendo tantas revelaciones de Dios, dudó de Jesús, ¿qué más aún vos y yo? Por eso, queridos hermanos, la forma en la cual nosotros tenemos que mantenernos vivos, encendidos en el Espíritu, es velando. Pablo también en las Escrituras nos enseña que tenemos que pensar, velar, pensar en las cosas de Dios. Por eso yo te animo que utilices la oración, la lectura de la palabra, que utilices cada una de las herramientas, el ayuno, las obras de bien, en el cual, queridos hermanos, nos va a mantener con el fuego de Dios. Porque cuando nosotros dejamos de velar, hay una situación que ocurre en nuestra vida, comenzamos a contristar el Espíritu Santo. Es como decíamos en una de las prédicas pasadas, tal vez hemos sido una iglesia tan activista, como esas dos hermanas que en Marta lo único que quería era servirle a Dios, trabajar para Dios, pero tal vez es el tiempo como hoy, tenemos que ser como María y aprender a escuchar a Dios. ¿Qué es lo que quiere de nosotros en este tiempo? Y fíjense en lo que dice Jesús. Velad y orad para que no entren en tentación. Me llama la atención de esta palabra. La tentación está hoy en tu vida. Está ahí a la puerta, pero es tu decisión, es mi decisión entrar. Y la única forma de no darle lugar a Satanás, con tantas cosas que estamos recibiendo, de malas informaciones, de los noticieros, de tanta negatividad, estamos a la puerta de la tentación. Y la única forma de no caer en la trampa de Satanás, en ese lazo del cazador, es a través de mantenernos en nuestra fe y en la oración. No entremos en tentación. Y si tal vez vos que me estás escuchando has abierto una puerta y has entrado en la tentación, sal de ahí inmediatamente, pide perdón, busca el ministerio de arrepentimiento, pero no te quedes en el lugar de la tentación. Porque la tentación, cuando es consumada por un hijo de Dios, la consecuencia es la muerte espiritual. Este es el tiempo, queridos hermanos, en el cual nosotros tenemos que mantenernos en la fe. Este es el tiempo del examen. Tal vez estuviste en las iglesias años recibiendo discipulados, años recibiendo palabra de Dios, en el cual espiritualmente, queridos hermanos, el Espíritu Santo te estaba llenando de información, preparándote, pero este es el tiempo de rendir un examen. Este es el tiempo donde la iglesia tiene que salir victoriosa. Dice, el Espíritu
a la verdad está dispuesta, pero la carne es débil. Hermano, los ataques espirituales, la tentación se reciben en la carne. Yo quiero recordarte que tu cuerpo, tu economía, tu sexualidad le tienen que pertenecer al Señor. Salid de la tentación. Buscad los frutos del Espíritu. Tal vez tenemos que volver a comenzar a practicar los frutos del Espíritu: la paciencia, el amor, los actos de bondad, la templanza, la paz. Hemos estado visitando muchos hogares y me he dado cuenta, no todos, pero en algunos casos, la paz está yendo. Este es el tiempo, queridos hermanos, de buscar a Dios. Este es el tiempo donde nosotros tenemos que escucharlo al Señor más que nunca. ¿Y por qué te traigo esta palabra? Porque las noticias futuras no son, lamentablemente, algo bueno que se viene para este mundo. Y nosotros, queridos hermanos, no tenemos que ser codependientes de las cosas que nos da el mundo. ¿Cuántas veces en nuestras iglesias dijimos, hemos muerto al mundo? Pero sin embargo, hoy el mundo nos quiere dominar. Tenemos que reafirmar nuestra fe en nuestro Señor. Saber que somos peregrinos. Fíjense, queridos hermanos, que las Escrituras también nos hablan de una persona que estuvo preso muchos años de su vida. Este fue el apóstol Pablo. 3 veces estuvo en la cárcel, pero en los últimos años de su vida, cuando estaba preso en Roma, es cuando Dios más lo usó, porque ahí ya recibió una revelación, sobre todo donde pudo escribir todas las epístolas, la carta de los Corintios, la carta de los Efesios, Tesalonicenses, tanta información que recibió en ese momento de cuarentena, de aislamiento, de soledad. Para muchos de nosotros este tiempo en los cuales hemos sido impedidos de poder hacer nuestras actividades diarias, tal vez es el tiempo que necesites para buscar de Dios, para aclarar tu propósito, para aclarar mi propósito. Pablo, en el medio de la dificultad, seguían alabando al Señor, porque sabían que nuestra vida es simplemente un pasar. Somos peregrinos. Hay un libro que se llama, no recuerdo muy bien el tema, pero se trata de Preso en Rusia, algo así se llama, o Prisionero en Rusia, de un testimonio de una persona en el cual estuvo preso y librado en el mundo comunista durante más de 20 años. Donde el cual, queridos hermanos, cuenta este libro, Prisionero en Rusia, ahí se llama así, Prisionero en Rusia. Cuenta que pudo vivir, queridos hermanos, la mayor visitación de Dios. Pero cada día él era torturado por ser un pastor de la iglesia. Dice que lo castigaban porque él anhelaba leer la palabra de Dios. Lo castigaban todos los días. Y dice que uno de sus encargados de prisión le robó la Biblia, le quitó la Biblia. Y que esa persona con la palabra de Dios arrancaba todos los días 1 o 2 hojas, iba al baño, se limpiaba las partes íntimas y la tiraba en el baño, haciéndole burla a esta persona. Como esta persona amaba la palabra de Dios, ¿sabía qué hacía? Iba a la letrina, limpiaba esas hojas y se seguía alimentando de la palabra de Dios.
Se cuenta en este libro, queridos hermanos, que fue una de las personas que trajo un avivamiento en esa cárcel. Aún en las dificultades, en las opresiones, en las tribulaciones, en las pruebas más difíciles, Dios utiliza a aquellas personas que verdaderamente están edificadas sobre la roca que es Cristo Jesús. Por eso tenemos que velar. No le demos lugar al diablo. Reprendámoslos al diablo. Esto es un tiempo de guerra espiritual, queridos hermanos, en el cual nosotros no tenemos que dejarnos tentar por él. Quiero compartirte otro versículo bíblico en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. El apóstol Pedro también fue muy perseguido. Y cuando se escribió esta carta, la iglesia de Cristo estaba siendo perseguida. Fíjense en lo que dice Pedro a través del Espíritu Santo. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7, dice: y echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene el cuidado de vosotros. ¿Estás ansioso? ¿Tenés dificultades para dormir? ¿Hay pensamientos en el cual están llevando en tu corazón intranquilidad? El Señor te dice que nosotros tenemos que darle nuestras ansiedades a Él, porque Él nos va a cuidar. Él es el que te va a cuidar de esta pandemia, Él es el que te va a cuidar y va a sostener, queridos hermanos, en medio de las dificultades económicas. Echemos nuestras ansiedades sobre Él. Sé sobrios y velad. ¿Por qué dice sé sobrio? ¿Por qué utiliza el término de sobriedad? Porque el antónimo de sobriedad, ¿saben lo que es? Borrachera. Y cuando una persona es adicta al alcohol y el alcohol comienza de alguna manera a controlarlo, empieza a equivocarse. Una persona que no está sobria y es adicta al alcohol, es pelenciero, sufre el abandono personal. De alguna manera empieza a tener un comportamiento donde él pierde el dominio propio de su vida. Por eso el Señor nos está diciendo a través de esta carta que tenemos que ser sobrios. Tenemos que darnos cuenta cuando estamos perdiendo el dominio de nuestra vida por bajar la guardia. Así como Juan el Bautista en algún momento dudó, queridos hermanos, y si vos estás dudando, tenemos que remitirnos a lo que le dijo el Señor a esos dos discípulos. Le dijo: vayan y díganle lo que yo estoy haciendo en este momento. ¿Sabe lo que estaban haciendo? Resucitando muertos, sanándose enfermos, haciendo milagros, predicando el Evangelio. ¿Sabe lo que te quiere decir el Espíritu Santo en esta noche? Recuerda cada uno de los milagros que Jesús ha hecho en tu vida. Cada vez que dudes, cada vez que tomes una decisión de abandonarlo, acordate de dónde nos sacó, acordate de los milagros, acordate de las alabanzas, acordate de tantas maravillas en el cual vos y yo hemos sido testigos de quién es Cristo. Me imagino que en ese momento, cuando estos dos discípulos y le contaban las maravillas de Jesús, Juan el Bautista habrá caído de rodillas en su oscura celda, pidiéndole perdón a Dios por esa duda, por haber caído en la tentación. Pero es allí cuando el Espíritu Santo lo confirmó que estaba listo para partir. Tal vez en esta noche tenés que caer de rodilla en tu cárcel y pedirle perdón a Dios. Y decirle a Dios que te dé esa fuerza necesaria. Decirle a Dios que te dé esa pasión necesaria. Hermanos, nuestra vida en Dios no es por lo que hacemos, es por lo que soy en Cristo. Aunque
Dios nunca más me permita tener una iglesia, pastorearla, un templo, una congregación. Nada me puede separar del amor de Cristo. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo angosto. Nada nos puede separar del amor de Jesús. Sé sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por eso Jesús dijo: oren y velen para no caer en tentación, porque Satanás está buscando esta oportunidad. Los que discernimos las cosas espiritualmente podemos olfatear, hermano, lo que Satanás está haciendo en el mundo, donde ese espíritu de muerte se está llevando miles y miles de personas por día, con donde ese adversario, tu adversario, mi adversario, está amenazando como un león rugiente para llenarnos de miedo. Pero yo quiero decirte de parte de Dios que contra nosotros no tiene poder y no tiene autoridad. Sean sobrios. Es una advertencia del Espíritu Santo, queridos hermanos, porque Satanás está allí a la puerta para atacarte, para destruirte, para romper tu relación con Dios, para que vuelvas atrás, para que te conviertas en el síndrome del cangrejo, de caminar para atrás, cuando vos fuiste diseñado para caminar hacia el cielo. Ando buscando a quien devorar. Queridos hermanos, yo como pastor de la iglesia Cielos Abiertos, estoy orando para que una de las ovejas no sea devorada por la mentira del diablo, al cual nosotros tenemos que resistir firmes en la fe. Hermano, el ataque que recibió Juan el Bautista fue un ataque a la fe. Lo que está en juego es nuestra fe. Cuando nosotros abrimos la puerta a Satanás, le estamos diciendo a Dios: mi fe en Jesús se está desvaneciendo. Deja de poner excusas. Este es el tiempo, queridos hermanos, en el cual nosotros estamos siendo aprobados a fuego y vamos a demostrar dónde estamos parados, en qué hemos construido nuestro hogar. Seguramente, si hemos construido nuestra fe en una casa de cartón con una simple llama, vamos a tener una gran ruina. Estamos siendo probados a fuego. Y soy el que creo, queridos hermanos, que aún las pruebas que vienen en un futuro son aún mayores que las de hoy. El cual resistí firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No somos los únicos. Hay personas, queridos hermanos, ayer salió una noticia que 2 pastores en China fueron enterrados vivos por predicar el Evangelio. Y nosotros, queridos hermanos, nos deprimimos, nos angustiamos porque no tenemos las actividades de la iglesia, o porque no podemos salir a la calle, o porque no podemos comer o hacer las actividades. Es ilógico. Hermanos, los padecimientos son en todo el mundo y de nuestros hermanos. Estemos firmes en la fe. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jerusalén, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo va a perfeccionar, afirmándonos, fortaleciéndonos y estableciéndonos. Hermanos, la prueba siempre que en el cual nosotros salgamos en victoria a través de la fe, viene con recompensa. Por eso yo te digo y te animo, no le demos lugar al enemigo. Porque cuando el enemigo toma el lugar del Espíritu Santo, nosotros comenzamos a tener pérdidas en nuestra vida.
Démosle lugar al Espíritu Santo. Cuando venga un pensamiento de miedo, cuando venga un pensamiento de duda, cuando venga una tentación en cualquier área, repréndelo al devorador, como se te ha enseñado muchas veces en las iglesias. Y seguramente va a huir, porque el Espíritu Santo es el que te está dando la fuerza para seguir adelante. Yo veo una iglesia fortalecida. Pero para eso, queridos hermanos, para vencer esta pandemia mundial, tenemos que empezar a velar y a orar con más intensidad para no caer en la tentación. Espero que esta palabra te haya servido de ánimo. Espero que esta palabra haya traído nuevamente dirección a quién yo debo mirar, puesto los ojos en Jesús. Y si has dudado, no te sientas mal, porque aún Juan el Bautista, una persona que amó a Dios, vivió por Dios, también tuvo un momento de debilidad. Y para terminar, este Pedro, que aprendió a resistir al diablo, también fue tentado. Cuando Pedro le dijo a Jesús: Señor, yo te voy a seguir hasta la muerte, Jesús le dijo: estoy orando por ti para que tu fe no te falte. A veces las pruebas, las dificultades, las crisis de la vida nos sirven para que nuestra fe pueda ir creciendo día tras día. Si has tenido momentos de tentación, quiero que hoy hagas lo que hizo Juan el Bautista en su cárcel, en su lugar de su encierro. Arrodíllate, pídele perdón a Dios y vuelve a la luz, vuelve a la fuente. Quiero orar por ti. Papá, te pido en el nombre de Jesús, por cada uno de los hermanos que están siendo tentados, por cada uno de los hermanos que están siendo amenazados con falsas y falsos pensamientos. Dale las fuerzas para que ellos puedan resistir el ataque del enemigo. Reprendemos en el nombre de Jesús al devorador, al león rugiente, y lo echamos fuera por el poder del Evangelio, por el poder de Jesucristo. Señor, oramos para que tu pueblo se mantenga firme en estos tiempos difíciles y que aprendamos a través de tu gracia, así como lo hizo Pablo y Silas en la cárcel, a seguir alabando aunque estemos padeciendo por tu causa. Afirma a tu pueblo. Señor, arranca de raíz todo pensamiento que no venga del reino de Dios. Y que a través del Espíritu Santo hoy puedas nuevamente santificarnos por el poder de tu palabra. Señor, te damos gracias por esta palabra y te pido que tú la uses para cada persona que esté perdiendo esta batalla. Te bendecimos, Padre, en el nombre precioso de Jesús, para la gloria de su nombre. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Te espero el próximo domingo a las 20:30 horas. Sigamos orando los unos por los otros. Y si necesitas algo, yo sigo siendo presente, tu pastor. Comunícate en privado para que podamos estar orando por ti y aconsejándote. Que Dios te bendiga. Esto fue Cielos Abiertos.